Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a la reunión conjunta de la Comisión de Gestión del Fraude Corporativo y de Compliance y Antitrust. La verdad que hoy, la mañana acá en Buenos Aires, de invierno, fresca, pero bueno, hoy hacemos virtual, así que está buenísimo que por lo menos no nos tengamos que trasladar. Fede, qué alegría, ¿no? Qué honor. A ver, tenemos como un montón de adjetivizaciones para hacer, porque la verdad que esta mañana va a ser divino lo que tenemos preparado. Sí, Contame, ¿a quiénes no, tenemos hoy? Hola, Fer. eh, Hola, hola a hola todos. Fer, ¿cómo estás? Bueno, nada, es un placer estar acá, es un evento súper esperado por nosotros. El primer gusto que me di personalmente es que compartir esta reunión junto con vos, Marian, y que podamos compartirla con Fer, y que podamos trabajar juntos en las ideas que vamos a desarrollar hoy. Eso fue realmente un placer, así que Fer, muchísimas gracias. Todo un honor. Y después, la segunda parte de mi agradecimiento para Paulo, para Juan Pablo y para Irache, tres profesionales destacadísimos en temas de competencia a nivel global, que accedieron a sumarse a nuestra iniciativa y a conversar un poco de temas de defensa de la competencia. Así que nada, Fer, todo tuyo la palabra. Gracias otra vez por sumarte y muy contento de que estemos juntos en esta actividad. Bueno, muchas gracias, Fede, por los comentarios. Mariana, bueno, a toda la audiencia, buenos días, y a nuestros speakers invitados de hoy. Esta reunión surgió luego de varios intercambios de ideas entre los que estamos presentes aquí y con origen en una experiencia profesional que me tocó vivir hace unos años, y que creo que puede ser muy replicable en muchas compañías que hoy están trabajando cada vez más fuerte en compliance, que tienen ya sus áreas armadas, que están madurando, que han hecho alguna investigación interna o que están por hacerla. Y en mi caso personal me tocó trabajar en una investigación en principio de fraude que una compañía quería desarrollar porque tenía un conjunto de empleados que estaban involucrados en un potencial esquema que después terminamos confirmándolo. Y en el medio de esa investigación, donde uno hace algunos procedimientos que son típicos a este tipo de casos, como pueden ser, por ejemplo, el análisis de evidencia digital, que es uno de los temas centrales de cualquier investigación, nos empezamos a dar cuenta que, además de cometer hechos de fraude interno, también tenían conversaciones un tanto particulares con la competencia, y de algún modo definían precios, definían lugares geográficos donde cada uno iba a trabajar, a qué licitaciones cada uno se iba a presentar. Y digamos que eso se salía en principio del foco inicial de la compañía. Pero bueno, un poco producto de los intercambios que uno va teniendo y de escuchar mucho lo que se conversa en la Comisión Antitrust, uno se podía dar cuenta que ahí había un riesgo de que estuviera pasando algo que, además de un hecho de fraude, fuera un hecho donde se violaran normas de competencia. Y eso, digamos que nos abrió el campo para trabajar en un caso mucho más específico, con profesionales expertos en ese tema, con abogados, inclusive expertos en litigar cuestiones antitrust, en Argentina y fuera del país también. Y un poco eso, la verdad que nos disparó la inquietud de pensar si esto de algún modo podía estar impactando en investigaciones que hoy estuvieran en curso o que se fueran a hacer en el futuro. Y es un poco el origen de esta charla, donde vamos a compartir un poco experiencias y diferentes miradas con todos los speakers que hoy nos acompañan. Y en ese sentido, uno sabe que generalmente la auditoría forense, como yo les decía antes, está asociada a la investigación de fraudes en el marco de entornos corporativos, y que puede pasar muchas veces que los que hacen ese tipo de trabajos no estén familiarizados inicialmente con la identificación de ilícitos anticompetitivos. Y de algún modo entendemos que ahí hay una oportunidad interesante de formación y de ampliación del foco que uno tiene en este tipo de trabajos. Y de algún modo me gustaría ver y disparar con Irache dos puntos donde ella va a poder profundizar, que es un poco qué recomendaciones
Perdón, te interrumpo. Primero déjame presentarlos a ellos, las estrellas de hoy, porque estamos todo el tiempo... Es verdad, estamos avanzando. Nos estamos faltando las estrellas, Fer. Es verdad. Antes de la pregunta hacemos una pausa publicitaria y los presentamos. Por supuesto. Adelante, bueno, primero quiero presentar a Juan Pablo Herrera Saavedra, superintendente delegado para la protección de la competencia, Superintendencia de Industria y Comercio. Juan Pablo, recontra, re bienvenido. Él es nuestro regulador. Paulo Burnier, Senior Competition Expert en OECD, o sea, en OCDE. Bienvenido, Paulo. Hidachi, Partner at Governance Law, que nos gustaba esta parte de Practitioner, esta parte de mirada OCDE global y esta parte de mirada de el regulador. Lujazo, lujazo. Bienvenidos y muchas gracias por sumarse. Ahora sí, gracias, Marian. Bueno, hecha la introducción y la pausa publicitaria, vamos con las primeras preguntas para Irache. ¿Qué recomendaciones encontrás que debería tenerse desde Forensics para detectar este tipo de irregularidades por un lado? ¿Y qué recomendaciones deberían tenerse en cuenta para la prevención de estos riesgos de competencia desde el punto de vista de las empresas? Muchas gracias, Fernando. Bueno, un súper ejemplo, ¿no?, el que nos has contado. Yo desde el punto de vista compliance siempre comento que es súper importante romper silos. Lo estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Hemos unido 2 comisiones y eso es genial. Yo creo que respecto a tu pregunta, sobre todo la primera, ¿no? Al final el fraude corporativo, como ya sabemos, por ejemplo, el tema de las manipulaciones de estados financieros se hacen por alguna razón. Muchas veces se manipulan estados financieros porque queremos o la empresa quiere o la persona que lo hace quiere esconder un tema de corrupción, un soborno que se ha pagado al funcionario de turno, o porque hay un tema de lavado de dinero, o porque se está también escondiendo quizá transferencias de fondos congelados, ¿no?, por el tema de sanciones, como está hoy en día muy en boga, ¿no?, es con este tema de Rusia. Entonces, la auditoría forense tiene que tener muy en cuenta que cuando empieza a investigar, no solamente investiga fraude, investiga fraude corporativo, obvio, pero tiene que tener muy presente cuál es el mapa de riesgos de la empresa que está investigando, ¿no? El mapa de riesgos es súper importante. En compliance es como el core, ¿no?, de un programa de compliance. Siempre se empieza por un mapa de riesgos que se haya hecho, obvio, de manera seria y exhaustiva. Y es importante, y además es importante hacerlo junto con, hacer este tipo de valoración de riesgos y mapa de riesgos junto con las unidades operativas que ven el negocio, que están en primera línea, que saben cuáles son las probabilidades de que un riesgo se materialice, etcétera. Súper importante, no hacerlo en una torre de oro, el compliance officer haciendo su mapa de riesgos, sino hacer algo serio. Pero bueno, esto daría para otro panel. Entonces, bueno, cuando uno empieza a investigar, la verdad es que es verdad que se define un ámbito de investigación, ¿no?, como ustedes lo hicieron, pero bueno, uno no sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Entonces tiene que ir uno bien preparado, con los ojos bien abiertos y mantenerse alerta, ¿no? Es muy común, como te pasó a ti, Fernando, que empieces a investigar un ilícito y te encuentras con otro ilícito, ¿no? ¿Y qué haces, no? Por ejemplo, aquí hay un tema que el protocolo de investigación interna de la empresa tiene que tener claro qué vas a hacer ante este tipo de situaciones. En mi opinión, yo creo que se debería, por ejemplo, abrir otra investigación, es decir, que las investigaciones sean separadas y paralelas, una investigación para cada ilícito para que no se contaminen las investigaciones. A veces también, y esto es muy importante a nivel europeo, porque como ya saben hay una protección al whistleblower, al denunciante. Entonces es muy importante porque muchas veces no nos topamos con otro ilícito, ¿no?, sino que, por ejemplo, estamos haciendo una entrevista y la persona entrevistada denuncia otro ilícito, ¿no? Es muy importante que en la entrevista haya alguien responsable del canal interno de denuncias, porque si no,
está esa persona presente, no se va a poder proteger al denunciante, ¿no? Esto es bueno, más a nivel europeo, pero son cosas en las que tenemos que pensar, ¿no? Y a veces también investigamos un alegato, por ejemplo, a nivel local, que parece restringido a un departamento de una empresa, y de repente nos encontramos con que es una conducta global, ¿no? Que se extiende en muchas de los países en los que la empresa está presente. Entonces, bueno, aquí también debería de haber protocolos a nivel de la empresa, ¿no? ¿Qué hacer en este caso qué hacer en este tipo de casos y cómo se coordinaría, ¿no? Una investigación a nivel global entre los diferentes equipos de investigación de las diferentes subsidiarias, ¿no? Por ejemplo, de una empresa. Y luego, en cuanto a tips sobre investigaciones internas en temas de competencia, aparte de lo que ya he dicho, yo creo que hay 3 elementos bastante importantes a tener en cuenta, ¿no? Una investigación interna te debe de permitir valorar si hay indicios sólidos de que la conducta anticompetitiva se está llevando a cabo en la empresa, ¿no? Y para ello vamos a necesitar un buen protocolo de investigación, es decir, que haya un acceso a las comunicaciones internas de la empresa, que haya por ejemplo, personas competentes para realizar ese tipo de investigaciones internas, ¿no? Que puedan entrevistar, que se puedan llevar a cabo las entrevistas, obvio respetando derecho laboral, privacidad, todo lo que hay que respetar en este tipo de situaciones, incluso derechos fundamentales como el respeto de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante, valorar si hay elementos sólidos y luego voy a explicar por qué. Luego también valorar si la conducta está siendo investigada por la autoridad de competencia local o incluso por autoridades de otros países, porque las autoridades de competencia, como nos van a explicar, hablan entre ellas. Por último, y esto se aplica a todo tipo de investigaciones internas, pero quizá, y voy a explicar por qué en competencia es más importante la rapidez de la investigación. La investigación tiene que hacerse de manera rápida. ¿Por qué? Porque si estamos frente a un cártel, por ejemplo, vamos a tener que valorar la posibilidad de solicitar la clemencia. Y cuanto antes se haga, pues mejor deal, ¿no? Vas a obtener, si podemos llamarlo así, ¿no? En la mayoría de los países, según seas el primero, el segundo o el tercero que llegue a solicitar la clemencia, vas a tener mayor o menor reducción de la multa. Y es muy importante saber si la investigación está abierta o no, porque si la investigación, por ejemplo, no está abierta, ha sido rápido, llegas el primero, vas a obtener inmunidad. Si la investigación ya está abierta, en muchos países la inmunidad no se otorga tan fácilmente. Quizá vas a poder obtener una reducción de la multa y además ahí es importante lo que decíamos de tener elementos sólidos, porque vas a tener que tener elementos que agreguen valor a lo que ya está haciendo la autoridad investigadora, es decir, la investigación que está llevando a cabo, ¿no? Y por último, si por ejemplo se trata de un abuso de posición de dominio o de una conducta vertical, la empresa va a tener que valorar una terminación negociada, ¿no? O remedies, o según qué país se llaman de diferente manera, ¿no? Pero al final es que se termine la investigación a través de una negociación con la autoridad de competencia. Y aquí también la rapidez en cómo tú internamente hagas la investigación va a ser muy importante, porque te va a permitir llegar antes y después. Y aquí también es importante porque si la autoridad investigadora ya está muy avanzada en la investigación, puede que no le interese llegar a una terminación negociada, ¿no? Y también muy importante, sobre todo en el tema de abuso de posición de dominio y vertical, es trabajar con un economista, sobre todo si se trata de prácticas de precio. Y sobre la prevención, creo que Paulo va a hablar un poco de los programas de compliance en antitrust, etcétera. Yo creo que desde ese ámbito quizá podríamos verlo, si no lo podemos abordar después, pero quiero dar tiempo también a mis compañeros. Excelente, H, muy interesante. Fede, te cedo la palabra para que puedas seguir. Dale, yo me quedé con lo que dijiste al principio, sobre todo cuando hablaste de romper silos, que es un poco eso, que es lo que hicimos a partir de la experiencia que traía Fer,
porque muchas veces lo que pasa es que los encargados de la auditoría forense por ahí pasan por alto posibles o potenciales riesgos antitrust frente al desconocimiento de la norma. En el caso de Fer no pasó porque es alguien que conoce mucho de los temas, pero muchas veces se ven como compartimientos estancos, auditoría, compliance antitrust o compliance propiamente dicho, pero sí la separación con quienes asesoramos en temas de compliance antitrust se ve muy clara con auditoría, y me parece buenísima esa idea de sumar economistas, de hacer equipos interdisciplinarios con abogados, donde además de capacitar puedan brindar apoyo en la investigación en ese sentido, porque, y esto para disparar ya un poco la pregunta que le voy a hacer a Juan Pablo desde el punto de vista regulador, ¿no? Pero la investigación antitrust no es en general como la investigación de un crimen como vemos en Netflix, en definitiva, donde hay un muerto, un cuerpo, unos señores que vienen con un traje blanco y guantes y empiezan a tomar huellas digitales y pruebas y hacen redondelitos alrededor de las balas, ¿no? En el caso de la investigación de ilícitos antitrust, los rastros quizás no son tan visibles, y a veces los llaman ilícitos a puertas cerradas, ¿no? A veces se ven daños indirectos y a veces directos, cuando vemos que esa falta de competencia a partir de los ilícitos antitrust lleva a que nosotros los consumidores tengamos acceso a productos de menor calidad o a menos opciones, ¿no? Entonces, sin dudas, los ilícitos antitrust son muy difíciles de detectar y no digo que los otros sean fáciles, ¿no? Pero no son tan palmarios como vemos en CSI o en demás series donde la investigación de un crimen es distinta, ¿no? Y ahí la pregunta para vos, Juan Pablo, siendo que formás parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una agencia tan prestigiosa de la región, ¿qué herramientas tienen ustedes y qué herramientas tienen las agencias, en particular ustedes en la Superintendencia en Colombia, para el análisis de forense de ilícitos antitrust? Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu pregunta, y aprovecho antes de responderla a agradecerles tanto a Fernando, a Federico, a Mariana, por tan interesante panel que tuvieron a bien convocar, y pues para mí un privilegio estar compartiendo con Irache y con Paulo este conversatorio. Tienes toda la razón, definitivamente cuando uno está haciendo alusión a aspectos de libre competencia, no está en una serie de CSI, pero definitivamente lo que uno sí debe tener muy presente, y seguramente todos los que nos escuchan lo tendrán muy claro, es que pensar en proteger y promover la competencia es pensar en proteger un derecho de interés colectivo que, como muy bien lo señalabas, pues se traduce en últimas en velar porque los consumidores tengan mayores variedades de productos, mejores calidades, menores precios, resultado de la rivalidad, y en el mediano y largo plazo, pues en últimas, que exista un jalonador de innovación y de inversión en desarrollo tecnológico en cada uno de los sectores de las cadenas de valor. Y yo creo que esa es tal vez una de las razones por las cuales tiene todo el sentido traer a la discusión en este tipo de espacios la relevancia de tener una autoridad de competencia diligente, que sea capaz de identificar prácticas anticompetitivas y que mande mensajes disuasorios muy importantes. Y para poderlo hacer, Federico, en Colombia creo que hemos venido teniendo ya por varios años una curva de aprendizaje muy interesante. Desde el año 2013, 2014, en su momento la autoridad de competencia, a través de lo que Irache comentaba que era vital, a través de ese diálogo permanente entre autoridades de competencia, a través de la cooperación, particularmente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con la autoridad de competencia israelí, tuvimos a bien avanzar en la configuración de un equipo, de un laboratorio forense. Ese laboratorio forense, en su momento, inspirado en muy buenas prácticas para poder avanzar en lo que hoy se reconocería como algo absolutamente indispensable en el proceso de captura de información que pueda permitir a la autoridad de competencia delimitar una potencial práctica anticompetitiva. Seguramente hace 20, 25 años era de esperarse que en una visita de inspección administrativa se pudiera hacer un chequeo de documentos físicos y encontrar elementos y pruebas indirectas de lo que podría llegar a ser una práctica anticompetitiva, bien fuera en la modalidad de acuerdo, de una conducta unilateral, de un abuso de posición de dominio, de un sistema o procedimiento tendiente a limitar la libre competencia. Pero a hoy, pues, reconocemos que los medios electrónicos, las comunicaciones en WhatsApp, los correos electrónicos y distintas evidencias digitales y documentos digitales
pueden ser fundamentales para la autoridad de competencia. Y en ese sentido, vimos en su momento como una necesidad inminente el poder configurar un equipo de ingenieros de sistemas adscritos inicialmente a la autoridad de competencia de cara a consolidar una serie de instrumentos para poder empezar a identificar y capturar esa información forense. A través de los años, Federico, hemos tenido la oportunidad de fortalecer muchísimo ese equipo. Hoy, pues a través de software como FTK, como Pathfinder, como Celebrity, y como Summation, seguramente pues hoy tenemos la capacidad de avanzar en distintas visitas de inspección administrativa. Aquí es muy importante reconocer una facultad existente en Colombia en este procedimiento administrativo, y es que la autoridad de competencia puede hacer visitas sorpresas sin necesidad de requerir la autorización previa de un juez de garantías para poder avanzar en lo concerniente. Y el régimen normativo en materia de libre competencia permite capturar evidencia digital, y pues el gran reto es garantizar un adecuado manejo de esa evidencia digital, garantizar una adecuada cadena de custodia, pero a su vez garantizar que no se vaya a vulnerar ningún tipo de derecho fundamental que le asiste, por supuesto, a los investigados: el derecho a la privacidad, el derecho al debido proceso, el derecho a poder posteriormente, en el marco de un procedimiento administrativo formal, tener la oportunidad de presentar sus descargos y presentar los argumentos respectivos sobre la información que se está consolidando. Así pues, vimos como un elemento muy importante no solamente la adquisición del software, sino el diseño de procedimientos muy claros de la manera como se puede lograr capturar evidencia digital, pero a su vez de la manera como se procede con las búsquedas que se pueden realizar de esas piezas digitales que están contenidas. Y para ello, Summation y FTK terminan siendo herramientas muy importantes porque van dejando los vectores de búsqueda completamente consolidados de cara a reconocer qué es lo que está consultando la autoridad de competencia y cuáles son los elementos que está tomándose de ese conjunto de evidencia digital como herramientas claves o como piezas procesales que de una u otra forma podrán llegar a ser rebatidas y confrontadas en el marco de una investigación administrativa. Pero les decía que me remitía al año 2014 y lo contrasto con lo que hoy sucede en el año 2022, porque la autoridad de competencia se dio cuenta de algo, y es que ese laboratorio forense que hacía parte integral de la autoridad de competencia al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio, reconocimos que pues, no tendría ninguna vocación de permanencia al interior de una de las delegaturas que conforman la Superintendencia de Industria y Comercio. Y acá, simplemente para quienes nos escuchan de otras jurisdicciones, de Argentina y otras partes de Latinoamérica y el mundo, muy importante reconocer que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene, además de ser autoridad de competencia, es autoridad de protección al consumidor, autoridad de datos personales, autoridad de control y verificación de metrología legal. Tiene al menos 3 actividades adicionales en delegaturas distintas de inspección, vigilancia y control, que nos llevó a pensar que ese laboratorio forense debería estar de cara a todas las delegaturas y por supuesto debería ser la Oficina de Tecnología e Informática quien se encargara de administrar esa división, una división hoy que es cada vez más grande y que sirve transversalmente para muchos procedimientos administrativos que se están llevando a cabo. Y un poco para ir cerrando, a propósito de tu pregunta, Federico, lo que podríamos decir hoy es que este laboratorio forense termina siendo vital para no solamente revisar la información que se logra capturar, sino a su vez que quienes integran el laboratorio forense dan un acompañamiento permanente y hacen parte de los equipos que realizan las distintas visitas administrativas de inspección. Ellos, a través del software portátil que pueden llevar, les permite no solamente acceder a computadores, a dispositivos móviles, a tabletas, sino a su vez poder compilar y dejar copias y espejos de la información que se está capturando en aras de garantizar, como lo digo, la transparencia en el actuar de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es gracias al laboratorio forense que en los últimos años la autoridad de competencia ha podido demostrar una responsabilidad muy importante de distintos actores económicos en distintas cadenas de valor
de estar infringiendo el régimen de libre competencia en la modalidad de abusos de posición de dominio en algunos casos, sistemas, procedimientos tendientes a limitar la libre competencia en otros, y, por supuesto, en procesos de cartelización. También ha sido muy importante cuando los delatores han entregado información relevante dentro del programa de beneficios por colaboración, depurar y analizar muy cuidadosamente esa información que se entrega a través de medios forenses para, de nuevo, garantizar que esa información se pueda constituir como medio de prueba y pueda llegar a ser parte importante y central de la demostración de una práctica restrictiva de libre competencia. Así pues, sí, no estamos hablando de CSI, pero sí estamos realmente muy comprometidos desde las autoridades de competencia, como lo decía Irache, en cruzar y compartir buenas prácticas, cooperar entre todos, estar en comunicación permanente como autoridades de competencia de la región y del planeta, de cara a adoptar los mejores procedimientos y los mejores estándares de cara a proteger adecuadamente este derecho de interés colectivo. La verdad, Juan Pablo, tremendo, felicitaciones, muy interesante y muy importante lo que están haciendo, y me anclo en unas palabras que realmente venís repitiendo permanentemente y que me parece que es clave también en el mundo en que vivimos. Estamos hablando de digitalización, estamos hablando permanentemente de la necesidad de tener herramientas en ese sentido. Hablaste, por supuesto, de este laboratorio forense que está espectacular y está buenísimo, pero que también se ancla en medios electrónicos, se ancla también en todo lo que tiene que ver con evidencia digital. Entonces, bueno, me dispara a hacer la siguiente pregunta para Paulo, y es, bueno, claramente vivimos en una economía global, la digitalización ha creado modelos de negocios verdaderamente transnacionales. Esto significa que los riesgos no se detienen en las fronteras nacionales, ya tenemos que estar atentos a muchas otras cosas. Así como tenemos el ejemplo que nos trae Juan Pablo, la pregunta es, bueno, ¿cómo están enfrentando estos retos el resto de las autoridades de competencia? ¿Cómo ha evolucionado la cooperación internacional teniendo en cuenta también todo este tema vinculado a la digitalización, que sin duda existe como una gran rapidez en toda la información? ¿Qué sucede en las agencias de Latinoamérica? ¿Qué debe considerar? Esto me parece lo más importante y lo más rico para los que estamos del otro lado, porque claramente también se acelera muchísimo todo, es ¿qué debe considerar un compliance officer a la hora de armar sus programas de compliance con riesgo antitrust? Te escuchamos, Paulo. Muchas gracias, Mariana. En primer lugar, gustaría de agradecer la invitación a Mariana, a ti, a Federico, a Fernando. Es un gusto muy grande poder participar y sobre todo de estar con Juan Pablo y Razzi. Un gusto muy grande verlos todos. Muchas gracias por la pregunta, Mariana. Yo creo que mucho ha cambiado en los últimos 10 años. La OCDE lo reconoce en ese sentido. Si miramos las roundtables, las discusiones que han tenido la OCDE, promovido la OCDE con las autoridades de competencia del mundo todo en los últimos 10 años, mucho ha cambiado, y yo creo que en parte de este cambio está relacionada a los retos que Mariana lo menciona en su pregunta. Yo creo que la principal cambio, para decir de una manera más simplificada, es un cambio de perspectiva de las autoridades de competencia, que han pasado de observadores pasivos a un rol mucho más activo. Entonces han pasado de observadores pasivos a una posición de actores activos, para decir de esta manera. Esto tiene muchas implicaciones, pero hay en la perspectiva de los trabajos que promueve la OCDE un cambio importante en este sentido. Un ejemplo muy ilustrativo de este cambio se manifiesta en el tema específico de compliance, que es en el corazón de nuestras discusiones de hoy. El compliance
es una herramienta, pero se tornó una estrategia de un componente más amplio de política pública de protección de competencia. Un ejemplo simple pero concreto vemos en materia de guidelines, los lineamientos en esta materia de competencia, que son, como ustedes lo conocen, son instrumentos de soft law. Hace 10 años, la OCDE ha tenido una discusión específica de compliance, un roundtable específica de compliance. En este momento, en 2011, hace 10, 11 años, solo unas pocas autoridades de competencia en el mundo habían publicado una guía específica de compliance. En los últimos 10 años, más de 20 guías, lineamientos, guidelines, fueron publicadas por diferentes autoridades de competencia en el mundo, inclusive en Latinoamérica, Brasil, Chile, Perú, solo para mencionar 3 ejemplos de nuestra región. Estas guías incluyen explicaciones básicas sobre los requisitos que las empresas deben tener en cuenta a la hora de establecer un programa de cumplimiento creíble. Las guías por veces también hacen distinción entre sectores de la economía, tamaño de las empresas, entonces orientaciones específicas para empresas más pequeñas o empresas grandes. Ofrecen también orientaciones específicas para asociaciones comerciales que no son empresas, lo manejo de presentación de ofertas en licitaciones públicas y muchas otras cosas. En algunos países, por ejemplo, los programas de compliance son considerados una condición para la participación en licitaciones públicas. Lo menciono esto como un ejemplo, pero el mensaje es que es tal vez más importante, es que hay un esfuerzo muy grande de intercambio entre las autoridades de competencia. Irak se hablaba a un momento a poco que las autoridades de competencia conversan. Es verdad, y yo creo que conversan cada vez más en razón de esta complejidad que la pregunta de Mariana nos trae, de la complejidad económica, la complejidad de la digitalización de la economía. Pero de un lado, un mayor intercambio entre las autoridades de competencia, pero también un esfuerzo de convergencia. Este ejemplo de guías de compliance, yo creo que es una manera que ilustra o que un ejemplo concreto del esfuerzo de convergencia que las autoridades de competencia en el mundo todo lo hacen. Como sabemos, hay convergencia de naturaleza normativa, las leyes y otras normas más infralegales, y hay convergencia de prácticas. Vemos que las autoridades de competencia tienen más autonomía, más capacidad de convergir más fácilmente en materia, en las prácticas, porque es algo que dependen, grosso modo, de sus propios funcionarios, está en el alcance más propio de las otras cosas. Claro, también existe la convergencia de normas, pero las normas exigen una articulación más elaborada, internamente doméstica, a veces con el Parlamento, con los poderes legislativos en cada uno de los países. Pero hay ese esfuerzo de convergencia y yo creo que es una manera que las otras competencias en el mundo están haciendo para justamente intentar hacer una reacción a los retos que mencionó Mariana. Yo puedo continuar un poco, pero también dejo tal vez la oportunidad a mis compañeros, pero con gusto para elaborar y expandir un poco más en estos asuntos. Muchas gracias. Está excelente, Paulo, todo lo que nos contabas. Si tuviera que quedarme con un punto de lo que dijiste, creo que esta sensación que vos nos contás, que se empieza a transformar cada vez más en una realidad de una convergencia global de normas, anticompetencias, y por supuesto los riesgos asociados a incumplimiento que las empresas, por otro lado, tienen que administrar y tratar de
minimizar, viendo que hoy en día cada vez hay una integración y colaboración más fuerte entre este tipo de agencias, y siempre pensando en compañías que puedan tener desarrollo de negocios en un país, en una región o en todo el mundo. Para Irache, la pregunta: ¿cómo debería una empresa prepararse para minimizar estos riesgos de incumplimiento de estas normas que están cada vez más integradas y con autoridades que tienen una interacción cada vez más intensa? Muchas gracias, Fer, por la pregunta. Sí, bueno, yo creo que los dos elementos que tú y que Paulo también ha mencionado, ¿no? El tema de la convergencia global, ¿no? En prácticas por parte de las autoridades de competencia, más que quizá en leyes. El tema de la cooperación también entre las agencias de competencia, ¿no? Que cada vez hay un más interés por parte de las agencias, ¿no? a cooperar entre ellas, a pesar de quizá límites jurídicos, ¿no? Como puede ser el tema de intercambio de información, que a veces no es tan fácil. Aún así existe ese interés por parte de las agencias de competencia a cooperar. Solamente estos dos elementos ya abogan porque las empresas, sobre todo si están presentes en varios países, ¿no? Adopten un sistema de compliance en temas de competencia que sea global. Y por supuesto, ya lo hemos hablado, las prácticas también son globales, o sea, no solamente existe una convergencia global en temas de competencia por parte de las autoridades de competencia, una cooperación también global entre ellas, sino que también estamos viendo que eso es una realidad, ¿no? Los riesgos de competencia, las conductas anticompetitivas son globales. Tenemos en Latinoamérica el ejemplo clásico, no tan digital, no tan fancy quizá, ¿no? Pero el tema del suministro de oxígeno líquido a hospitales. Se trataba de un cártel, en la mayoría de los países en los que ocurrió se trataba de manipulación de licitaciones públicas, y se investigó por 7 países en Latinoamérica: Panamá, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México, y en algunos de ellos, en la mayoría, fue sancionado, ¿no? Entonces, ante esta realidad, súper importante que las empresas adopten programas de compliance en competencia que sean globales. Podría hablar de mucho sobre compliance o programas de compliance. Hay muchos elementos que engloban un programa de compliance. Uno, como tú lo dices, como lo has dicho antes, Fer, es la prevención. Creo que en este caso voy a hablar más de lo que nos compete ahora, ¿no? Que es el tema de las investigaciones, ¿no? Y aquí quiero recalcar que cuando estamos hablando de investigaciones, que sí es un elemento también del programa de compliance, ya no estamos en la prevención, obvio, ahí ya estamos apagando fuegos, ¿no? Estamos gestionando crisis. Ya he hablado un poco de cómo tendría que ser una investigación interna en temas de compliance o cuáles son los elementos clave, ¿no? En este tipo de investigaciones internas. Quizás, si me lo permiten, aquí yo querría recalcar cuáles son los protocolos que un programa de compliance debe de integrar ante, por ejemplo, o sea, para saber cómo actuar ante un allanamiento, ¿no? Una investigación, es decir, cuando la autoridad de competencia aparece en los locales de la empresa, ¿no? y cómo actuar. Esto también yo creo que es importante en un programa de compliance, incluso a nivel global, en cada una de las subsidiarias, ¿no? de la compañía. Tienen que tener muy claro cuál es la actuación o cuál es el comportamiento a seguir, ¿no? Es muy importante que estos protocolos den formación a todos los empleados, y si no se puede, por lo menos a aquellos que son más sensibles o que pueden tener puestos más sensibles, ¿no? y a los que pueden investigar las autoridades de competencia. Y cooperar, además, porque en algunos países es una obligación. Si hay obstrucción a una investigación, puede haber multas muy cuantiosas. Lo hemos visto en Europa y en otros países. Y no solamente por obligación, también es en interés de la compañía cooperar. Porque cuando más cooperemos con la autoridad de competencia, mejor vamos a entender qué es lo que está pasando internamente, que quizás se nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y cuanto mejor entendamos a lo que nos estamos enfrentando,
mejor solución vamos a encontrar, ¿no? a ese problema que tiene la empresa ya. Y bueno, entonces es súper importante la formación, hay que cooperar, ya sabemos que estas situaciones, yo he estado en el otro lado también como autoridad de competencia haciendo allanamientos y sé que son situaciones muy estresantes, ves cosas muy extrañas, ¿no? La gente actúa de manera muy extraña porque tiene miedo, no sabe qué está pasando, no sabe a lo que atenerse, por eso hay que formar a esta gente. Y bueno, pues dentro de la empresa formarlos bien, ¿no? No estresarse, nada de destruir pruebas, nada de guardar, ¿no? el teléfono, esconderlo en un cajón con llave, porque no te va a servir para nada, ¿no? Y bueno, cooperar, pero también saber cuáles son los poderes de investigación de la autoridad, es decir, cuando vienen o que han venido, qué es lo que pueden incautar, qué es lo que no pueden incautar, si pueden hacer interrogatorias, cómo se va a pasar, si pueden precintar, por ejemplo, oficinas, cómo es el proceso, si tenemos obligación de dar los códigos de acceso de ordenadores, teléfonos móviles, etcétera. Normalmente tenemos la obligación de dar este tipo de códigos. Y también cuáles son los límites a esos poderes de investigación, ¿no? O sea, todo lo que está, por ejemplo, fuera del campo de investigación, pues no se puede incautar. Secretos abogado del cliente también suele ser un límite, ¿no? A lo que la autoridad de competencia se puede llevar, etc. En muchas jurisdicciones, yo creo que en la mayoría de ellas, hay también un derecho a ser asistido durante la investigación por un abogado. Esto es súper recomendable. Para todo el mundo, porque un abogado, aparte de tener a legal, ¿no? A legal counsel de la compañía interna, es muy importante tener un abogado externo que te dé seguridad, que dé seguridad a la empresa, a la gente que esté participando en ese allanamiento. También súper importante, y está muy relacionado con lo que decía Juan Pablo, ¿no? El papel de IT. IT tiene que, o sea, a los primeros que tienes que formar en este tipo de temas es IT, porque cuando llega el equipo forense del que hablaba Juan Pablo, van a querer hablar con el responsable de IT, van a querer preguntarle cuál es la infraestructura del sistema informático en la empresa, dónde están los servidores, cuáles son, cómo se accede, etcétera. Y además, normalmente, o por lo menos era una buena práctica cuando yo trabajaba en la Autoridad de Competencia Francesa, se pide a la persona IT de la empresa que esté presente y asista al equipo forense durante toda la investigación. Entonces, al primero que tienes que formar es a esa persona, a la persona responsable de IT. Importante también en el protocolo prever un lugar de trabajo tranquilo para el equipo de la autoridad de competencia, ¿no? A fin de que no perturban las actividades normales de la empresa, no poner nerviosos más de lo que estamos, ¿no? A la gente que esté trabajando en la compañía. Y también saber que cuando se concluye la investigación, la autoridad debería de dejar constancia, ¿no? de la visita o del allanamiento. Depende de la jurisdicción, puede ser de una manera o de otra, puede ser un acta, ¿no? Que deje constancia de esa visita. Pero yo creo que lo más importante de este documento o de esta fase es entender qué es lo que se ha llevado la autoridad de competencia, porque a partir de aquí, a partir de lo que se haya incautado, nosotros vamos a poder empezar la investigación interna si no lo habíamos hecho antes. Obvio, parece que no, si se han venido allando la empresa, pues probablemente se nos haya pasado de largo. Entonces es importante saber qué es lo que se ha llevado la autoridad de competencia para poder empezar una investigación interna que nos va a servir a quizá acogernos al programa de clemencia, no ya en primer, ¿no? O para, o sea, ya no sería para obtener inmunidad, sino reducción de multa, o para preparar la defensa. Entonces, es súper importante saber cómo se concluyen las investigaciones y con qué nos tenemos que quedar cuando la autoridad de competencias se va. Gracias, Irache. Yo venía pensando en algo transversal a lo que hablaban los tres desde el principio. Hablaba
Juan Pablo de las herramientas que tienen, Pablo del interés y también lo mencionaba Juan Pablo, del interés de las agencias por cooperar y la cooperación propiamente dicha que llevan las agencias, y la necesidad que nombrabas vos de capacitar a las personas para estar preparadas para el downgrade y saber cómo actuar y que la persona de IT esté y adelantarte de ser posible a la investigación y poder salir a pedir clemencia. Pero muchas veces, y Juan Pablo introducía este tema también, que lo viví un poco siendo parte de la agencia acá en Argentina, muchas veces los sistemas normativos de cada país limitan el actuar de la cooperación entre agencias, ¿no? Porque lo que una agencia puede hacer, otra no, digamos, las normas de derecho común, si bien en los países de la región suelen ser similares, hay diferencias que limitan esa cooperación, lo cual hace muy difícil también cooperar a veces, más allá de compartir muchas veces información o experiencias públicas, ¿no? Que no es poco, pero sí muchas veces me ha pasado enfrentar esas situaciones donde la normativa propia argentina o de otro país limitaba esa posibilidad de cooperar en una determinada investigación y termina siendo un obstáculo. Esto de que hablabas vos, que mencionabas de una convergencia de una ley de antitrust a nivel global, bueno, suena lindísimo, no creo que lo podamos lograr, pero suena súper interesante. De hecho, hay acuerdos entre países y entre Mercosur y Unión Europea y EFTA y demás que tienen algunas consideraciones particulares y acuerdos particulares sobre temas de competencia, y eso es bueno que el mundo siga avanzando en ese sentido. Pero venimos hablando de cómo actuar frente a riesgos de compliance antitrust en medio de una investigación forense. Yo quisiera volver al regulador, volver a Juan Pablo, y preguntarle desde el punto de vista del regulador qué es lo que tiene que hacer quien, con todas estas herramientas que estamos conversando, en el medio de estas situaciones, o en el medio de una situación como la que estaba pasando Fer, donde detectó un ilícito antitrust en el marco de una investigación forense, cómo tiene que actuar el que descubre ese ilícito antitrust dentro de la compañía, dónde mira el regulador, dónde pone el foco el regulador respecto de la conducta que tiene la empresa a partir de que descubre un ilícito en una investigación interna. Federico, muchas gracias. Y es una muy interesante pregunta que me lleva a compartir, antes de respondértela, una muy buena práctica pues, que hemos visto está funcionando al menos en Colombia. En el año 2019, cuando se iniciaba la presente administración, sosteníamos una reunión por iniciativa del superintendente de Industria y Comercio con la cabeza del órgano normalizador aquí en Colombia, con Icontec. Y pues expresábamos qué podríamos hacer en el país para poder adoptar un mecanismo de buenas prácticas en materia de cumplimiento en lo que tiene que ver con libre competencia. Claro, sabíamos que teníamos la oportunidad y la opción de avanzar en la producción de unas guías propias de la Autoridad de Competencia hacia el mercado, pero decíamos, si realmente queremos incidir mucho más positivamente y más directamente en la vida del empresario, qué bueno sería que no fuera la autoridad de competencia misma, sino un órgano externo normalizador quien tuviera la oportunidad de expedir algunos lineamientos generales sobre cómo adoptar e implementar un programa de cumplimiento. Empezamos a trabajar con el Icontec durante buena parte del año 2019 y hasta agosto de 2019 en unas reuniones bilaterales permanentes que al final, pues, a juicio de Icontec dijeron, pues, esto que inicialmente iba a ser un documento de trabajo tiene todo para convertirse en una norma técnica, por supuesto, siempre y cuando lo abramos a comentarios de diferentes agentes de la economía colombiana, independientemente de su tamaño, del sector y demás. Y fue muy interesante ver cómo de septiembre, octubre a noviembre se recibieron muchísimos comentarios que fueron implementados y acogidos por este organismo normalizador que dio como resultado, Federico, lo que hoy se conoce como la NTC 6378, y es por primera vez un esfuerzo del organismo normalizador de mandar una señal en los mercados diciendo cuáles deben ser los elementos generales para la implementación de un programa de cumplimiento en temas de libre competencia. Y allí creo que empato con lo que Irache decía hace unos momentos de el núcleo básico de lo que es un programa de cumplimiento, cuál es la matriz de riesgos, y es la identificación de todos los riesgos que debe hacer una empresa y, por supuesto, el responsable de poder administrar adecuadamente esa matriz de riesgos. Entonces uno diría, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta que Federico nos está haciendo? Pues bien, la matriz de riesgos y quien lo está administrando
pues realmente es seguramente el lente para poder identificar cuáles pueden llegar a ser los controles adecuados que cada una de las empresas, dependiendo de su sector, dependiendo de su exposición, dependiendo de la interacción que tenga permanentemente con los agentes de mercado, debe implementar de cara a no terminar materializando ese riesgo. Y el riesgo pues, más grave es estar inmerso en una práctica restrictiva de la competencia. Y lo que hemos venido diciendo, Federico, en Colombia, es que ese oficial de riesgos, si bien tiene un deber de implementar esa matriz, también podrá estar en una situación en la cual, fruto de su labor, pueda estar identificando una potencial práctica anticompetitiva que se está materializando. Y lo que hemos dicho en Colombia es que no es una obligación inmediata del oficial de riesgo salir corriendo a la autoridad de competencia y decir aquí está pasando una práctica anticompetitiva, sino realmente activar un procedimiento que debe quedar completamente consagrado en el programa de cumplimiento de cara a rendir cuentas a la cabeza de la entidad, a la junta directiva de la entidad o al CEO de la entidad, dependiendo de cómo se haya identificado ese programa de cumplimiento, para que él, en su saber y entender, tome las decisiones que existen. En Colombia particularmente, pues llamamos la atención en que existe, lo que decía en mi anterior intervención, el programa de beneficios por colaboración, un programa que, sea de paso decir, tuvo una actualización reciente a nivel de ley. En enero 18 del 2022, con la promulgación de la ley 2195, se actualizó ese programa de beneficios por colaboración y en línea con las buenas prácticas internacionales que Paulo y Irache mencionaban, pues realmente lo que uno puede hoy tener es un programa de beneficios por colaboración que diferencia lo que significa acudir a la autoridad de competencia antes de que la autoridad de competencia abra una investigación por presuntas prácticas anticompetitivas versus una situación en la cual se acude en los 20 días previstos una vez emitido y notificada la apertura de investigación por una práctica restrictiva de la competencia. En el primer escenario, el primero en llegar podría ser adjudicatario de la exoneración total de la multa. En el segundo caso, en el segundo escenario, en el mejor de los casos, una exoneración de hasta el 30% del total de la multa. Y con esto creo que estamos mandando una señal muy importante para incentivar a los agentes económicos a acudir a la autoridad de competencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, la cabeza de la entidad tendrá que evaluar si esa información es una información relevante de cara a pensar como una opción en acudir a la autoridad de competencia, en ser el primero en llegar, en colaborar de una manera activa con la autoridad de competencia en la identificación de la conducta que, pues por supuesto, si es un sistema tendiente a limitar la libre competencia o es un acuerdo restrictivo de la competencia, podrá ser evaluado por la autoridad de competencia de cara a reconocer algún tipo de exoneración en la multa en el transcurso de la investigación, sujeto, por supuesto, al cumplimiento estricto de las condiciones en las cuales se estaría acogiendo esta empresa y todo su personal para hacer parte de este programa de beneficios por colaboración. Ese sería tal vez lo que yo respondería frente a tu pregunta, insistiendo, por supuesto, Federico, que pues, realmente lo que es más importante es garantizar la cooperación existente entre las empresas investigadas y la autoridad de competencia. ¿Por qué razón? Porque seguramente, no solamente en Colombia, sino en todas las jurisdicciones, el comportamiento del infractor y del investigado, más que del infractor, el comportamiento del investigado, será muy importante de cara a la dosificación de la sanción. Y esa sanción que en Colombia antes estaba limitada a un techo máximo en salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a precios de hoy correspondería a cerca de 25 millones de dólares, con la promulgación de esta ley, de la ley 2195 de este año, por primera vez Colombia transitó a un mecanismo de dosificación y de establecimiento de multas máximas progresivo. Es decir, que ahora ya pues, no va a ser 25 millones de dólares el techo máximo, sino el 20% del patrimonio o el 20% de los ingresos operacionales del turnover de una empresa, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la empresa. Para las empresas suficientemente grandes, es decir, cuyo patrimonio o sus ingresos operacionales sean mayores a 5 veces, es decir, a 100 millones
de dólares. En ese momento, la graduación empezará a ser progresiva y creemos que con esto, pues cada vez más existirá un elemento más importante para tomar muy en serio los aspectos de cumplimiento y, por supuesto, implementar adecuados programas de cumplimiento en este frente. Creo que hay muchas otras cosas que uno podría seguir comentando, pero no quiero extenderme, Federico, en el uso del tiempo. Más bien, si hay preguntas y al final tenemos algún espacio, continuamos. Me toca estar atrás de Juan Pablo y no tengo más que felicitarte nuevamente acá, volviendo al principio de esta charla, cuando hablamos de romper silos y la importancia de integración entre distintos sectores y haberle dado quizás al empresario o haber también cooptado la atención del órgano normalizador y la autoridad. La verdad que súper felicitaciones por eso. Me parece que si acá hay alguna vedette, la vedette es el programa de compliance. Me parece que es sumamente importante para todo lo que tenga que ver en forma previa, es decir, proactiva de alguna forma, pero bueno, también la realidad es que nos estamos dando cuenta que aún en el caso y aún iniciándose una investigación, también es importante tener, como lo dijo Irache, protocolos o programas, porque obviamente acá la cooperación es sumamente importante. Entonces, esto me dispara obviamente la pregunta para Paulo. Con una mirada global, la pregunta sería, ¿cuál es el grado de desarrollo de los programas de compliance en competencia en Latinoamérica? Porque sabemos que son programas especiales. ¿De qué manera las agencias, más allá de lo que nos comentó Juan Pablo, acá en Latinoamérica los toman en cuenta? ¿Y cómo debería prepararse el Compliance Officer para sortear los desafíos que marcan estos riesgos tan específicos de defensa de la competencia? Muchas gracias, Mariana. Yo creo que hay dos puntos dos puntos principales, por lo menos. Hay un punto que Juan Pablo lo tocó, lo mencionó, y que es una preocupación real, verdadera de muchas agencias de competencia en el mundo, que toca el tema del cumplimiento efectivo de los programas de compliance. Y un segundo punto que toca las sanciones, cómo considerar los programas de compliance en el momento de una sanción de un caso de cártel. En el primer punto, relacionado al diseño, pero también la implementación del programa de cumplimiento efectivo, que utilizamos la expresión Effective Compliance Program, a mí me parece que en las discusiones de la OCDE, que hay ciertos requisitos que comienzan a aparecer en el mundo, incluso en los países de Latinoamérica. Justamente para diferenciar, distinguir un programa efectivo de compliance, de integridad, de un programa falso o que no tiene efectividad. Por ejemplo, algunos requisitos específicos y así contesto un poco y directamente su pregunta. La participación de los altos directivos. Entonces, la participación de la alta dirección en los programas de compliance me parece que empieza a emergir como un requisito en muchos países. Para poner de una manera simple, es que el ejemplo debe provenir del nivel superior de las empresas. Esto fue objeto de discusiones en la OCDE el año pasado, en 2021. Específicamente el conocimiento de derechos de competencia por los representantes, altos representantes de las empresas. Un segundo, que puede parecer obvio, pero necesario, está presente en el programa de integridad, de compliance, es que el programa tiene medidas efectivas de detección interna por los funcionarios y posterior reporte de estas infracciones a las autoridades de competencia o al compliance officer, mecanismos, por ejemplo, de confidencialidad para que los funcionarios puedan
hacer este reporte de manera voluntaria y que no se sientan limitados de apoyar, de ayudar a este proceso de detección de una infracción. Y una tercera, también muy común, que es la capacitación de los funcionarios en materia de competencia. Entonces, sesiones de formación, de entrenamiento, de capacitación de funcionarios en esta materia específica, como han mencionado Fernando con su ejemplo en el principio de nuestra charla. La realidad es una. Es decir, el mundo de los hechos es uno, pero el mundo del derecho tiene sus especialidades. Entonces, tenemos aquí, o yo, otros colegas expertos en competencia. Hay ilícitos que tocan la anticorrupción, hay ilicitudes que tocan servicios financieros y otros. Pero en esta materia de competencia hay una necesidad, como supongo en otras áreas también, de una capacitación específica para que los funcionarios puedan justamente implementar de manera efectiva un programa de integridad y colaborar para la detección de los mal hechos, de las infracciones. Latinoamérica. Este punto, en el primer punto de requisitos, ya comenzamos, cuando decimos nosotros en la región, en Latinoamérica, a tener casos concretos. Y eso es muy interesante, porque pasamos de una fase de teórica, a veces más que la teoría, a veces un debate de política pública, de policy, pero empezamos a tener casos concretos. Yo creo que esto es muy, muy importante para el desarrollo de los temas en general, e incluso el tema de compliance. Perú ha tenido un caso de hace 2 años que se discute específicamente los requisitos de un programa efectivo de compliance. Se discutió en un caso concreto, por lo tanto las informaciones son públicas, en el caso Perú, en muchos países. Se discutió, por ejemplo, si el compliance officer puede ser una persona interna o ajena a la empresa. Es decir, es necesario que esta compliance officer, esta persona responsable por conducir el programa de compliance, sea externa de la empresa. Punto de interrogación. Es una pregunta muy, muy, muy legítima para aquellos los abogados, las empresas que están justamente haciendo el diseño, los requisitos de un programa efectivo de compliance. 2 preguntas. ¿Cuál sería el periodo apropiado de un programa efectivo de compliance? ¿3 años? ¿5 años? ¿Para la eternidad? Punto de interrogación. Estas 2 preguntas son ejemplos que se discutió concretamente en Indecopi. Indecopi, la autoridad de competencia peruana. Los dejo como un ejemplo concreto y que para que podamos, quien tiene interés puede después estudiar un poco los mensajes, lo que se concluyó en Indecopi. En este caso fue apreciado o revisto por la sala de competencia en Indecopi, es decir, hay 2 instancias, por así decir. Entonces son casos que está maduro, ¿no? que se indicó en Perú algunas finalizaciones muy importantes en esta materia. El segundo punto que mencionaba, que me parece muy interesante en materia de desarrollo de este programa de compliance, como mencioné en la otra pregunta, en los últimos 10 años, más de 20 países en el mundo se elaboraron lineamientos específicos de compliance. Y muchos de estos lineamientos tocan lo segundo punto, que es el punto de reducción de sanciones en general. En sanciones, los comento 2 casos, 2 ejemplos, un brasileño y un chileno. El caso brasileño se discutió algo que es muy interesante en el mundo, que es la pregunta que puede ser analizado sobre la forma de la siguiente pregunta. ¿Deben las autoridades de competencia considerar un programa de compliance
como un elemento de reducción de los montos de las multas. Punto de interrogación. Y este tema se discutió en el pasado, en el presente, en muchas autoridades de competencia, pero el caso brasileño, hay un ejemplo interesante, una vez más, en un caso concreto, no fue un caso propiamente de sanción en el sentido jurídico, porque fue un caso de cártel que se terminó con un acuerdo, con un settlement. Entonces, jurídicamente no fue una sanción, pero las empresas se reconocieron la existencia del cártel, se comprometieron, se obligaron al pagamento de una porcentaje del monto de la sanción esperada. En este caso concreto, un programa de compliance fue un caso de la familia Lavallato. Como ustedes tal vez lo sepan, las investigaciones Lavallato son traducidos en Brasil por innumerables casos concretos, porque la división fue hecha por mercado, entonces hay más de 30 casos relacionados al caso principal de Lavallato, y hubo casos de acuerdos en la categoría de los casos Lavallato, que hubo una reducción en el monto de la multa para las empresas que se obligaran a adoptar un programa de compliance. Muy interesante, porque hay una precificación de los esfuerzos de las empresas para prevenir casos futuros. Entonces, mira, esta es una discusión importante. Aquí, en el caso brasileño, se miró al futuro. Entonces, es un compromiso de adoptar programas de compliance para frente, para el futuro. Hay todo un debate, una discusión específica, si las autoridades de competencia deben reducir los montos de multa para casos en que había un programa de compliance, pero no funcionó, porque la autoridad lo sancionó, lo detectó por un cártel. Entonces, esta es una discusión específica, si las autoridades de competencia deben premiar un programa de compliance que no funcionó. Y en este caso hay un poco, tal vez más de resistencia, reticencia de algunos países, pero una vez más la respuesta no es uniforme, no es consensual. Y para terminar, para no tomar mucho tiempo, permito compartir tal vez un ejemplo chileno, y así hacemos tres países, ya tenemos un mejor representante de Colombia aquí con nosotros, entonces dejo a Juan Pablo compartir los casos de Colombia, pero en Chile hubo también un caso reciente de 2019 en el mercado de supermercados, entonces el mercado es de supermercados, en que el Tribunal de Competencia chileno, impuso medidas de compliance como parte de las sanciones. Ahí sí, en este caso, fue una sanción en el sentido jurídico del término, porque se llevó al cabo, se llevó al final el proceso de un cártel, en el momento de la condena, en el momento de las sanciones, que en general las multas son la especie, el tipo principal más común, pero muchas veces se agrega, se incluye otros tipos de sanciones. En el caso chileno, en el caso de hace 2 años, 3 años, el Tribunal de Competencia de Chile impuso multas, pero también un programa de compliance a las empresas, además de las correspondientes multas, son programas de compliance. Esto para decir que yo creo que el mensaje principal aquí es para decir que hace 10 años, 10 años atrás, no teníamos casos concretos de compliance, sobre todo no en Latinoamérica, que yo tengo conocimiento así. Y ahora ya empiezan a aparecer casos, y como ustedes también lo saben, porque son abogados o practican de manera efectiva en
en competencia y otras áreas, los casos informan también el desarrollo de la política de competencia. Entonces, es muy interesante e importante tener en cuenta el avance de los casos concretos, porque los casos concretos también tienen un efecto de input en el desarrollo de las políticas de competencia más ampliamente consideradas. Así lo termino y los pido disculpas si se pasé un poco del tiempo. Muchas gracias. No, súper interesante, Paulo. Al contrario, te agradecemos nosotros tu tiempo y que hayas compartido toda esta experiencia y esta mirada global. Tenemos preguntas de nuestros asistentes, que les agradecemos que estén aún allí. No sé, Fer o Fede, si quieren tomar las preguntas. Fer, ¿querés arrancar vos con las preguntas que tenemos? Sí, estaba viendo que hay muchas preguntas que se fueron haciendo en el chat, las estaba revisando recién, y tenemos algunas que habíamos pensado un poco nosotros. Voy a hacer un poquito un mix, voy a decir una y luego seguimos adelante. Una cuestión que se ha vuelto muy importante en general en cuestión de investigaciones tiene que ver con todo lo vinculado a evidencias digitales. Hoy, en líneas generales, en lo que es investigaciones de fraude corporativo, y voy a hacer un paralelismo con estas cuestiones que estamos tratando hoy, en muchos de los casos de esta charla fuimos viendo que puede haber mails, puede haber WhatsApp, alguien decía, bueno, esconder el teléfono no sirve. Cada vez más la vida de las personas, personal y laboral, pasa por medios digitales, y ahí dejamos evidencia de montones de cosas, y algunas de ellas pueden ser participación en actos ilegales, y esto, digamos, esa evidencia digital puede ser lo que termine de resolver un caso. Respecto a estas cuestiones, ¿cuál sería la situación y nivel de desarrollo para obtención de pruebas digitales en investigaciones en Latinoamérica en general, en las experiencias que ustedes conozcan? Y agrego un detalle, y hago una introducción muy breve. Hace muy poquito tuvimos una actualización adicional al convenio de Budapest, que básicamente, para explicarlo para todos, es un convenio que está firmado por alrededor de 22 países del mundo, en el cual se busca regular la forma de utilizar las evidencias digitales como elementos probatorios en investigaciones, y regulan todo lo que es el intercambio que pueda haber de evidencia digital entre un país y otro. ¿Cómo ven, la pregunta abierta para el que quiera tomarla, cómo ven esta cuestión de evidencias digitales, este entorno normativo respecto de esto que está en plena evolución, y los retos que podemos tener en la región respecto de estos temas? Fernando, me atrevería a ser el primero en responder si lo tienes a bien. Yo creo que Latinoamérica ha venido adoptando progresivamente cada vez mejores prácticas en estos temas de captura de información digital. Les contaba en mi primera intervención cómo la Autoridad de Competencia Colombiana ha tenido ya oportunidad de ir pues, conformando y consolidando un laboratorio forense con el paso del tiempo, que ha sido una experiencia muy interesante, y tan exitosa es que termina sirviendo a muchas de las delegaturas e incluso a otras entidades del Estado durante el periodo de pandemia, en donde se le ha solicitado al laboratorio forense apoyo en diferentes frentes, en distintas visitas. Y yo creo que eso es algo bien interesante. Pero también, Fernando, a propósito de tu pregunta, creo que es muy importante reconocer que el éxito de la captura y el entendimiento de estos elementos que son tomados fruto de las visitas de inspección administrativas no recae únicamente en el fortalecimiento de un equipo forense, sino en el diálogo interdisciplinar entre abogados, economistas y el equipo forense. Y yo creo que parte también del reto que se ha logrado realizar de una manera bastante exitosa en las distintas autoridades de competencia en Latinoamérica ha sido progresivamente ir capacitando a nuestros abogados y economistas en estos temas para que puedan dialogar
fácilmente y para que puedan conocer las herramientas forenses que utilizan los especialistas en IT Forensics para poder realmente avanzar en hacer un buen uso de las herramientas. No sacamos absolutamente nada teniendo unos softwares supremamente efectivos si nuestros equipos solamente están dependiendo del conocimiento de ingenieros de sistemas para poder avanzar. Ese ejercicio dialéctico es supremamente importante y yo creo que ha permitido avanzar de una manera muy importante en la captura de información digital. Y por supuesto hay un reto futuro y es realmente avanzar en la capacitación de quienes nos hacen el control judicial del uso de estas herramientas de cara a pues, garantizar convergencia en la apropiación de las herramientas y en el uso efectivo de este tipo de instrumentos para poder avanzar en lo que corresponde. Les decía también en la primera intervención, creo que la Autoridad de Competencia Colombiana en diferentes casos, en el caso de Brecht, en el caso de buena parte de colusiones recientemente encontradas en distintos procesos y en distintos sectores de la economía, ha podido lograr encuadrar la conducta y demostrar la responsabilidad de los investigados gracias justamente a estas herramientas. Así pues, creo yo que, pues, si bien pudimos haber llegado ligeramente después de autoridades de competencia de países desarrollados, creo que el trabajo que se está haciendo ha sido muy interesante en ese frente. Hay una mano levantada de Paulo. No, justo para complementar a Juan Pablo, la pregunta es muy interesante. Me permito tal vez hacer una pequeña publicidad para decir que la OCDE va a tener una discusión específica sobre su pregunta en diciembre de este año en el Comité de Competencia. Como ustedes lo sepan, tal vez el comité es un foro de gobierno de las autoridades de competencia, esto no es propiamente abierto, pero los materiales que son publicados y producidos para las discusiones son muchas veces accesibles al público en general. La nota del secretariado, las contribuciones escritas de los países, muchas veces las presentaciones y todo eso, para decir que en diciembre tendremos seguramente más informaciones, no necesariamente respuestas, pero seguramente más preguntas y más datos, más informaciones a este respecto. A mí para participar un poco de las discusiones, a mí me toca al menos dos dimensiones muy interesantes de su pregunta, Fernando. Lo hago tal vez un pequeño spoiler de las discusiones de la OCDE, porque yo creo que estarán incluidas en estas discusiones que tocan justamente las investigaciones digitales. Me permito tal vez las pruebas digitales. Yo creo que hay un punto que toca la obtención de las pruebas digitales, que está un poco relacionado con los ejemplos que mencionó Fernando en su pregunta, cómo hacer todos, la comunidad antitrust, los estados, gobiernos, abogados, empresas, porque yo creo que hay un interés común de garantizar un mejor ambiente de competencia por los beneficios que la competencia lo trae a todos, inclusive a las empresas. Pero un primer reto es cómo acceder, obtener pruebas digitales que no están en su jurisdicción, no están en su territorio. Como lo sabemos, hay muchas pruebas que están en los clouds, como decir, en nubes, en los clouds. He citado un ejemplo de aplicativo de trocas, de cambios de mensaje, pero hay muchos otros y algunos no están localizados en los países A, B o C. Entonces, ¿cómo acceder a datos que muchas veces no están almacenados territorialmente en la jurisdicción de un país? Un posible camino, claro que es fácil decir, más difícil implementar, es una vez más la cooperación entre los estados y las autoridades de competencia. Entonces, una especulación es tal vez pensar que estos retos, estos desafíos, tal vez sirva de incentivo a una colaboración aún más estrecha
entre las autoridades de competencia por necesidad de obtención de pruebas. Y decía que hay un segundo punto, decía, hay por lo menos dos puntos, un punto de la obtención, pero otro punto que lo hablo así porque como trabajé por muchos años en la otra competencia brasileña, que es el tratamiento de los datos. El tratamiento, ¿cómo decirlo? Cómo usar, cómo utilizar la autoridad de competencia, utilizar una inmensidad, una cantidad de datos muy grande. Hubo un caso en Brasil, pero seguro que en otros países también, que la autoridad de competencia brasileña ha hecho un downgrade muy bien sucedido. Todo se pasó como lo previsto, los diferentes targets simultáneos, paralelos. Entonces, downgrade se pasó muy bien. Todo corrió bien, el contacto con las empresas. Entonces, se recuperó muchos datos. Pero cuando se llegó en la autoridad, se pasó, se dio cuenta que había 30 terabytes de datos, 30 terabytes de datos para analizar. Entonces, las técnicas, y yo creo que esto toca directamente su pregunta, Fernando, ¿cuáles serán también los analistas de IT, los analistas que son especializados en computadores, en ciencias de tecnología? ¿Cuáles son las técnicas de filtros, de screenings? ¿Cómo analizar una cantidad muy grande de datos para que sea algo mínimamente factible en el sentido que posible para las otras competencias, como estamos acá en una comunidad, un evento más latinoamericano, más regional, muchos países en fase de desarrollo que no tienen los recursos humanos que tienen otros países más maduros. Yo hablo específicamente de la cantidad de personas, cantidad de gente que trabaja en las autoridades de competencia. Entonces, las técnicas de manejo, de utilización de esos datos, yo creo que es una realidad. Los intercambios entre las autoridades de competencia, por supuesto, pero más ampliamente en la comunidad, yo creo que será muy útil para una mayor efectividad, una vez más, de la política de competencia más ampliamente considerada. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Me parece muy interesante tanto lo que vos expusiste como lo que expuso Juan Pablo. Creo que cada vez más vemos la complejidad que va tomando realizar una investigación de alto nivel, donde hay muchos conocimientos diferentes que hay que mezclar, conocimientos, por supuesto, legales, de cómo funciona una organización, conocimientos tecnológicos, inclusive incorporar tecnologías para analizar evidencia digital, donde hoy ya en el mundo desarrollado vemos la incursión de la inteligencia artificial dándole ayuda y soporte a los seres humanos para poder hacer esto más rápido. Y me parece muy valioso que desde las autoridades también se empieza a ver esto como un desafío, donde ya no es una cuestión de hacemos algunas entrevistas, como pasan tradicionalmente en las investigaciones, vemos documentos, sino que hay todo un capítulo de lo digital que se empieza a volver cada vez más central para el desarrollo de casos de investigación en general y que también tocan este tipo de investigaciones. De mi lado, encantado con las respuestas. Le cedo la palabra a Fede, a Mariana, para conocer sus reflexiones, preguntas adicionales que puedan tener. Yo solo una pregunta cortita para Irache, sé que nos estamos pasando el tiempo, pero hay una pregunta que nos dejó Ana Budeguera, que le aprovecho para saludar, entre todas las preguntas que recibimos, y habla de si Irache pudieras dar un ejemplo de por qué consideras que es mejor práctica segregar la investigación por cada ilícito o inconducta, en el caso de un mismo denunciado o una misma área denunciada, cuando hablabas al principio. Sí, yo lo comentaba por tema de que se puedan contaminar unas investigaciones con otras y porque quizá, por ejemplo, puedes tener un ilícito penal en el que tienes que respetar mucho ciertas pautas, por ejemplo, los entrevistados tendrían que ir con un abogado, obvio, porque si es penal tienen derecho a asistir con su abogado, etcétera. Entonces,
cuando tú, no es lo mismo cuando investigas un ilícito criminal o penal, perdón, que cuando investigas un ilícito administrativo o cuando investigas quizá una violación del código de conducta, ¿no? Entonces, por eso decía que me parece mejor hacerlo por separado. Bueno, muchas gracias Irache, muchas gracias Paulo y Juan Pablo, bueno, Fede, por tenerte en esta charla que conjunta, Rompiendo Siglos, ese era el título que teníamos que haberle puesto a esta charla, así que bueno, mil gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, fue un placer, un honor, creo que se los dije 80.500 veces, pero realmente lo siento así, son un placer y bueno, hemos aprendido y nos hemos llevado un montón de conceptos. Así que muchísimas gracias a ustedes, las estrellas, a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Y bueno, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias Chau, a chau. todos. Un Hasta honor. luego, Chao. gracias. No, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.